Toda idea que busca cambiar el mundo tiene un precio, y vaya que puede ser alto, no solo a nivel personal, sino para toda una sociedad, sobre todo cuando esa idea, le pisa los callos a los que tienen el poder. Hoy vamos a contar la historia del costo, del precio que un hombre y su pequeña comunidad pagaron por atreverse a compartir su mensaje. Entonces, ¿cuál es ese precio? ¿De qué estamos hablando exactamente? Esa es la pregunta que va a guiar todo esto. Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo, hasta la Meca del siglo VII. Imagínense, una ciudad que era el centro del poder, del comercio, de las tribus. Y justo ahí, el profeta Mahoma comienza a compartir un mensaje que estaba a punto de chocar de frente con todo el sistema. A ver, durante los primeros 3 años, este mensaje se movió en voz baja, casi en secreto. Se fue formando una comunidad pequeña, muy unida, pero seamos honestos, una idea tan potente no puede quedarse guardada para siempre. Era solo cuestión de tiempo. Y en el momento en que se hizo pública, el conflicto fue, inevitable. Imagínense esto por un momento. El profeta sube al monte Safa, que está ahí, cerquita de la Caba, y empieza a llamar a todos los clanes de su propia gente, los Quraysh, que eran los que mandaban en la ciudad. Y claro, la gente empieza a llegar. ¿Por qué? Pues porque el que los está llamando es un hombre en el que han confiado toda su vida. O sea, si él hablaba, todos escuchaban. Y fíjense qué inteligente. La pregunta que les hace no es para nada al azar. Antes de soltarles el mensaje de verdad, lo que hace es poner sobre la mesa su reputación. Él era conocido como Al-Amin, o sea, el digno de confianza. El razonamiento era sencillo. Si ustedes me creen si les advierto de un ejército que viene a atacarlos, ¿por qué no me creerían si les doy una advertencia espiritual? Su palabra, literalmente, lo era todo. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, décadas de respeto se hicieron polvo. ¿Por qué? Porque su mensaje le pegaba justo en el corazón de su sociedad, de su economía, de su identidad, la adoración de ídolos. La reacción fue, instantánea y brutal. Su propio tío, Abu Lahab, se le fue encima, le aventó arena y le gritó algo como, ¿para esta tontería nos llamaste? En ese momento se trazó una línea en la arena, literalmente. Pero, a ver, no pensemos que esto fue un simple arranque de coraje de su tío y ya. No, no, no. Ese fue apenas el primer movimiento. Lo que siguió fue una campaña bien pensada, sistemática, orquestada por la élite de la Meca para apagar esta nueva idea antes de que creciera. Y la estrategia de los Quraysh fue como de manual, y además escaló rapidísimo. Primer intento, vamos por la vía de la autoridad. Presionaron a su tío, Abu Talib, que era su protector, para que lo callara. No funcionó. Ok, plan B, el soborno. Le ofrecieron dinero, poder, ser rey, lo que quisiera, con tal de que se detuviera. Tampoco funcionó. Bueno, pues tercer intento, a ridiculizarlo. Empezaron a decir que estaba loco, que era un hechicero, una campaña de desprestigio en toda regla. Y cuando vieron que nada de eso servía, pues se fueron a lo último que les quedaba, la violencia. Y aquí es donde la cosa se pone muy oscura. La oposición ya no era de palabras, ya no eran insultos. La presión social se transformó en una persecución física, de verdad brutal. ¿Y quiénes fueron los primeros en recibir los golpes? Como casi siempre pasa, los más vulnerables. Miren, en esa sociedad, la tribu, el clan, era tu todo. Era tu seguro de vida, tu escudo. Si alguien se metía contigo, se metía con todo tu clan. Pero ¿qué pasaba con los que se convertían y eran esclavos o no tenían una familia importante detrás? Pues quedaban solos, totalmente expuestos a la crueldad de los líderes de Quraysh. Y el caso de Bilal es probablemente el más conocido. Su amo, un tipo llamado Umayya ibn Khalaf, lo llevaba al desierto a la hora de más calor, imagínense el sol de Arabia, y le ponía una roca hirviendo en el pecho. El objetivo era quebrarlo, que negara su fe. Pero Bilal, con una fuerza increíble, lo único que repetía una y otra vez era Ahadun Ahad, 1-1. Una declaración simple pero potentísima de su creencia en un solo Dios. Pero si hablamos de tragedias, la de la familia de Yasir es desgarradora. Al padre, a Yasir, lo torturaron hasta matarlo. A su esposa, Sumaya, se le enfrentó directamente uno de los peores opresores, Abu Yahal, y en un acto de crueldad total, la mató con una lanza. Ella se convirtió así en la primera mártir del Islam. Y su hijo, Amar, lo obligaron a ver cómo morían sus padres antes de que empezaran a torturarlo a él. Es brutal. Ahora, en medio de todo esto, el profeta no podía físicamente detener la tortura. No tenía el poder para eso. Pero lo que sí podía hacer era darles fuerza, darles un porqué.
Les recordaba que su dolor, su sufrimiento, no era en vano, que era parte de una lucha mucho más grande, una que otros creyentes habían enfrentado antes que ellos. Conectaba su prueba personal con una historia de fe y resistencia. Y la persecución siguió escalando hasta que llegó a un punto increíblemente personal. Un ataque directo contra el profeta mismo. Y no en cualquier lugar, sino en el sitio más sagrado de toda la Meca. Imaginen esto. Él está rezando en la Kaaba, postrado en el suelo, y uno de sus peores enemigos, Uqba ibn Abi Muayt, animado por Abu Jahal, va y le avienta encima las entrañas, las vísceras sucias de un camello recién sacrificado. El peso era tanto que no se podía levantar. Pero ¿saben qué es lo peor? Que los líderes de Quraysh, que estaban ahí, viéndolo todo, se reían. Se reían a carcajadas tanto que se caían unos encima de otros por la risa. Una humillación total. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana, porque no era solo un profeta siendo atacado, era un padre siendo humillado públicamente. Y fue su hija, Fátima, que era todavía una niña, la que tuvo que correr hacia él, llorando, para quitarle toda esa suciedad de encima. El dolor de esa escena era público, sí, pero también era íntimo, familiar. Su reacción en ese momento es clave para entender su carácter. Cuando por fin se pudo levantar, no maldijo a toda la Meca, no pidió que un castigo cayera sobre toda la ciudad. No, su oración fue quirúrgica. Levantó las manos y le pidió a Dios que se encargara de los responsables uno, por su nombre. No era un grito de ira ciega, era una petición de justicia, muy específica. Ok, entonces, su respuesta fue pedir justicia específica contra sus agresores. Pero, ¿era esa su única forma de reaccionar ante la persecución? Pues no. Hay otro momento, otro evento clave que nos muestra una cara completamente distinta de su carácter. Y es aquí donde vemos lo complejo que era. A ver, vamos a comparar estos dos momentos. Por un lado, en la Meca, cuando se enfrenta a los que organizaron la opresión, a los cerebros detrás de todo, su respuesta es pedir justicia, una justicia divina y directa contra ellos. Pero por otro lado, en la ciudad de Taif, después de que una multitud lo apedrea hasta hacerlo sangrar, le dan la opción de destruirlos a todos. ¿Y qué hace? La rechaza. En vez de eso, reza por sus futuros hijos y nietos con la esperanza de que ellos sí acepten el mensaje. ¿Ven la diferencia? Aquí está la clave. Es un líder que sabe distinguir perfectamente entre los opresores que planean el mal y una población que quizás solo está siendo manipulada. Y esa es la gran pregunta que nos deja esta historia. El precio de una idea que lo cambia todo no es solo aguantar el sufrimiento, es también cargar con la responsabilidad de decidir dónde pones la línea, cuándo pides justicia y cuándo ofreces misericordia. Esta historia no nos da una respuesta fácil, y qué bueno que no lo hace. Más bien nos deja pensando, cuando nos enfrentamos a la opresión, ¿cómo deberíamos responder?